Este video pertenece a la serie Trascendiendo el Kybalión. En la playlist del canal encontrarás los demás. En este video revisaremos el principio hermético de dualidad o polaridad, según se expone en el Kybalión. ¿Qué son las dualidades? ¿Será positivo polarizarse emocionalmente como el Kybalión aconseja? ¿Podremos, mediante cambios vibracionales en la mente, acercarnos a lo espiritual? Acompáñame a trascender las respuestas a estas y otras preguntas. El principio de polaridad enuncia que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Todas las verdades son medias verdades, y todas las paradojas pueden conciliarse. Para facilitar el análisis, dividiremos el principio según dos enunciados. El primero se refiere a la idéntica naturaleza de lo dual, el segundo se refiere a que toda verdad es media verdad. Vamos a bucear por el primer aspecto. Todo es dual. El Kybalión sugiere que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos, y poco más adelante lo explica con algunos ejemplos. Calor y frío son de naturaleza idéntica, siendo la diferencia simple cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente. Marchemos suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. Con la escala musical ocurre lo mismo. Partiendo del si en adelante, llegaremos a encontrar otro si, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los extremos también cuestión de grados. En la escala del color sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas. Igualmente lo es el ruido y la quietud, lo duro y lo blando, lo afilado y lo romo. Positivo y negativo son los dos polos de una misma cosa, con innumerables gradaciones entre ambos. Con estos ejemplos y enunciados, el Kybalión nos ha entregado una técnica para adquirir conocimiento que permite abarcar el mundo de una manera más completa, pues ciertamente será muy útil aprender a identificar los polos de los fenómenos materiales, anímicos y espirituales, tanto para tener una concepción real del mundo que nos rodea, que se muestra aparentemente dual, como para aprender a manejar y comprender las dualidades emocionales de nuestro interior, así como conciliar perspectivas filosóficas aparentemente antagónicas. Pero, ¿qué significa que los polos sean iguales, idénticos o lo mismo? En el video referente al principio de mentalismo, hemos lidiado con la idea de que todo es mental, donde se aseguraba que espíritu y materia son mentales, y que por lo tanto son lo mismo, y mencionamos las razones por las cuales tal afirmación no era lógica en absoluto. Te recomiendo revisarlo. En el capítulo que ahora revisamos se afirma que todo polo es igual al otro,
es decir, que los opuestos son idénticos. A este respecto, bien podríamos decir que en esencia lo son, pero ¿qué significa que dos opuestos sean iguales en esencia? Lo resolveremos al final del video, por tratarse de un tema más complejo. Veamos ahora la segunda parte del enunciado sobre el principio de dualidad. Toda verdad es una semi-verdad. Esta afirmación tiene un poderoso potencial hacia la malinterpretación, y debido a que hoy en día existe un relativismo exagerado, revisaremos cómo debe entenderse en realidad. Es cierto que toda afirmación que sea expresada por un ser humano nunca estará completa, pues nos limitan el tiempo y las capacidades mentales. La realidad nunca puede ser concebida en toda su amplitud, sino solo por el todo, o Dios. Nosotros nos contentamos con trozos de esa realidad. Es por este motivo que nuestro conocimiento nunca es completo, sino parcial. Esa parcialidad que cada ser humano logra conocer o concebir del todo o de la realidad es a lo que el Kybalión se refiere como semi-verdad, pues no podemos concebir la verdad total, sino solo verdades parciales. Pero, ¿significa eso que no podamos aspirar a la verdad? ¿O que sea imposible que todos los seres humanos podamos aspirar a una única verdad? No, puesto que, como ya hemos dicho, la verdad del todo no es relativa, ni una semiverdad. Su realidad es absoluta y objetiva. Nosotros percibimos su realidad de manera parcializada, según la perspectiva desde la cual observamos el mundo. De manera que todos podemos aspirar a la única verdad posible, siempre que seamos sinceros buscadores de la misma. Quien se contenta con su trozo pequeño de semiverdad o con su realidad parcial se estancará en su desarrollo espiritual. En cambio, quienes aspiren a lo más alto, real y verdadero que puedan alcanzar serán capaces de concebir realidades que otros apenas serían capaces de imaginar. Y además, quien abarque una porción más amplia de verdad tendrá el potencial para conciliar su perspectiva con la de otros humanos, que, sin prejuicios, sean sinceros amantes de la verdad también. Los buscadores de la verdad podrán enriquecerse mutuamente y mirar más allá de lo que podían ver individualmente. Esta posibilidad de conciliar perspectivas con otros humanos es una de las claves para alcanzar verdades trascendentales y superar los falsos dogmas. En cambio, quien se encaja en su estrecha perspectiva y en sus propias subjetividades por amarse a sí mismo más que a Dios, más que a la verdad, no obtendrá más que visiones borrosas y pasajeras del universo y sus leyes. Podemos reformular las palabras de El Kybalión y decir, con más precisión respecto al principio de polaridad, que la verdad es una sola y para todos, pero toda afirmación o conocimiento humano es una semiverdad. Por lo tanto, todas las semiverdades pueden conciliarse. La polaridad emocional. Habiendo concebido que todo es dual, los tres iniciados tropezaron con una piedra que no vieron. Ellos dicen que bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o bien al uno y mal al otro, de acuerdo con el sentido que queremos darle. Y continúa. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables, pero si aplicamos el principio de polaridad, encontramos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma
cosa. Lo mismo dice respecto al valor y el miedo, mencionando que se someten a la misma regla. Creyendo haber entendido lo anterior, el lector del Kybalión se imaginará con toda certeza que bastaría con cambiar de un polo a otro para pasar de ser miedoso a ser valiente, o para dejar de odiar y comenzar a amar. Y el Kybalión le fomentará la idea, pues en él se dice que, tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro. Igualmente, el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Sin embargo, probablemente ni el lector ni los tres iniciados se habrán percatado de que odio y amor, así como miedo y valentía, no son polaridades. ¿Cómo pudieron confundirse los tres iniciados con algo como esto? ¿Cómo puede ser que miedo y valentía no sean polaridades cuando parece algo obvio? Veámoslo con calma. El odio es la repulsión hacia algo externo, sea una persona, animal, cosa, etc. Se odia aquello que se quiere repeler, que se desea alejar o que se quiere exterminar. Lo opuesto de esto sería querer atraer algo, desearlo para sí, anhelarlo para la vida propia, sea una persona, animal, cosa u otro. Pero querer atraer o desear algo para sí, ¿es realmente amar? Lamentablemente, muchos confunden atracción, deseo o necesidad del otro con amor. Pero este tema tendrá que ser tratado en otra serie de videos, por ser de una gran complejidad. Para quien desee adentrarse por su cuenta, podría estudiar a qué se refiere, por ejemplo, el verdadero concepto griego de amor ágape. Y, cómo no, revisar el diálogo El banquete de Sócrates, donde se trata sobre el eros. Como ya se dijo, se suele confundir el elevado concepto del amor con una atracción, deseo o anhelo hacia otra persona u objeto. Esto, sin embargo, no es amor. Aristóteles captó la esencia de los tormentosos problemas anímicos y nos reveló una realidad que difiere tremendamente de lo que sugiere el Kybalión. El sabio griego revelaba que toda virtud se halla en el medio de dos vicios opuestos. Por ejemplo, valiente no es quien carece de miedo, sino quien, aun conociendo los riesgos y percibiendo el miedo, actúa correctamente, enfrentándose a sus temores. Se descubre entonces que miedo y valentía no son polaridades, sino que la valentía es un punto medio entre el miedo y la temeridad. La temeridad es la verdadera polaridad opuesta al miedo, y se refiere a la falta total de conciencia sobre los riesgos que conlleva una acción. Es decir, un inconsciente bien puede ser temerario, pero no valiente. Por ejemplo, un bebé puede ser temerario cuando se chupa o se lame las manos sucias, porque no conoce los riesgos a los que se expone. Un adolescente que gusta de conducir vehículos a velocidades extremas lo hace porque es inconsciente de la tragedia que podría provocar. Ellos son temerarios. El valiente, en cambio, será el joven que, al tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, lo haga como corresponde, en vez de huir o llorar. O será valiente el hombre que, concibiendo los riesgos, defienda la verdad que concibe ante una horda de asesinos dispuestos a matarlo por contradecirles, como ocurrió con el gran Giordano Bruno, que, acusado de herejía por decir que la Tierra era un grano de polvo en un universo infinito, fue condenado a muerte. Dicen que estas fueron las poderosas palabras que clavó sobre sus acusadores antes de morir. Puedes escucharlas en este video. Así pues, odio es el polo opuesto del deseo o atracción, y encontraremos el amor en el justo medio.
mientras que el miedo es el polo opuesto a la temeridad, siendo la valentía el justo medio entre ambos. Aquí te dejo un video sobre el concepto del justo medio o aura mediocritas de Aristóteles, con el que comprenderás mejor la realidad anímica. Como hemos visto, la realidad no se reduce a una polaridad de fenómenos, donde un polo es bueno y el otro malo, como se afirmaba en un comienzo en el Kybalión. No podríamos, por lo tanto, ser mejores o superarnos si tan solo intentásemos polarizar nuestra mente hacia uno de los polos, pues solo lograremos ir de un vicio al opuesto y de vuelta al primero por culpa de la fuerza pendular de reacción, que estudiaremos en un próximo capítulo. Quien intente esta polarización del ánimo disfrutará de un maravilloso tormento de oscilaciones emocionales del que no podrá escapar en un perpetuo estado de adolescencia. En cambio, como bien dijo Aristóteles, nosotros hemos de reconocer cuáles son realmente los polos del vicio y hallar el justo medio entre ambos, la virtud. Lo bueno, pues, no es uno de los polos, sino un punto intermedio entre los dos males opuestos. El Kybalión ha forzado un falso dualismo, intentando hallar el bien allí donde solo hay polos opuestos del mal, de manera que ni vibrar ni polarizarnos hacia uno de los polos, ni construir una supermáquina de vibraciones espiritualizadoras servirá para progresar o para alcanzar la felicidad. Solo podrá conquistarse a sí mismo y conseguir plenitud quien logre reconocer los polos opuestos del mal y situar su alma en el justo medio del bien, aplicando su voluntad hacia las acciones prudentes. Esta realidad es fundamental para comprender la pregunta que no pudimos resolver en un principio. Ahora podremos al menos acariciar una solución. ¿Son los opuestos iguales? Hemos visto que el bien se encuentra en el medio de dos vicios o males, es decir, mientras el bien es el justo medio, los males surgen de un alejamiento, de un desequilibrio del bien. Cuando nos alejamos del justo medio, aparece el mal y el vicio. Por lo tanto, bien podemos afirmar que los polos opuestos nacen de un justo medio. El punto medio se divide en dos polos opuestos. Este símbolo puede ayudarnos a comprenderlo mejor. Es en el punto medio donde los polos opuestos encuentran la armonía, y cuando se alejan de ese medio separándose, pierden la armonía. Si observamos detenidamente la creación, notaremos que todo existe no gracias a polaridades aisladas, sino a la armonización de opuestos. Aquello que los tres iniciados no concibieron es que la creación solo evoluciona y se desenvuelve cuando existe un armonizador entre dos polaridades. Por ejemplo, la vida no sería posible si en el universo predominase el absoluto frío, ni tampoco si predominase el absoluto calor. Lo vivo se desenvuelve en una armonía entre frío y calor, allí donde está lo templado. Tampoco habría creación si solo existiese espíritu, pues todo quedaría sin manifestarse y no podría aparecer en la materia visualmente. Y si solo existiese materia, todo sería un caos sin principios rectores espirituales. El universo viviente manifestado se desarrolla en una armonía entre espíritu y materia. En las plantas, tal como lo explico en este video, el desarrollo también se produce por una armonización visible entre dos polos, contracción y expansión. Asimismo, una armonía entre dos opuestos anímicos es necesaria para que aparezca la virtud en el hombre bueno. Este tercer elemento, el mediador de los opuestos, es muy difícil de concebir mentalmente, porque pareciera que es un elemento innecesario y que los polos se armonizan por azar o por su propia naturaleza, pero esto no es así.
El elemento armonizador es tan único y real como los polos, pero menos sencillo de reconocer. Se presenta en todos los fenómenos de la naturaleza, de la vida anímica humana, en las relaciones sociales, en la vida espiritual y en toda la existencia natural, social. Este mediador es el único bien que siempre media entre dos males opuestos. Los opuestos, por sí mismos, no pueden existir, sino que existen y dependen del mediador que todo lo armoniza. Este mediador ha sido buscado desde que el hombre tiene razón. Muchos fracasan en encontrarlo, otros son incapaces de verlo, pero todos habitan en él y viven gracias a sus armonías. El sabio Juan, el evangelista, nos revela que todas las cosas por medio de él fueron hechas. El griego Heráclito dejó algunas pistas de este armonizador. Es siempre verdadero, pero somos incapaces de entenderlo antes de escucharlo, e incluso después de escucharlo seguimos incapaces de entenderlo, aun cuando toda la existencia se deriva de él. El judío Filón de Alejandría tuvo la osadía de descubrir su naturaleza, develando que se mueve como en círculos, toda la naturaleza es obra de él, divide todo en opuestos y los mantiene en armonía. Le llamaron el Logos. Inclusive, Hermes Trismegisto, en el Corpus Hermético, en su Tratado 4, menciona que Dios no creó todas las cosas con las manos, sino mediante el Logos. Su inmensidad omnipresente es tal que resulta paradójico el hecho de que sea escasamente observado por los hombres. Heráclito y Hermes hubiesen reprochado tremendamente a los tres iniciados por su pedantez intelectual al no reconocerlo. Al Logos, la armonía y el amor, que son uno y lo mismo, dedicaremos toda una serie de videos para más adelante. Si quieres enterarte de sus maravillas y secretos, recuerda suscribirte al canal y si este video te ha gustado, recuerda darle like.